Hoy, en Itinerario, visitamos el Onder, centro cultural alternativo que está estrenando locación ahora en Coyoacán. Nos adentramos en el mundo de las acuarelas y las miniaturas de Viera Coviláguina. Cerca del Metro Portales probamos unas tortas ahogadas a prueba de tapatíos quisquillosos. ¿Qué tienen en común Vértigo, Espartaco y Amor sin barreras? En Cinema Pop te mostramos el genio de Saúl Vaz. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. Las personas de Guadalajara que viven en la Ciudad de México creen que encontrar una torta ahogada a la altura de sus expectativas es misión imposible. Pero nosotras, las personas chilangas, no nos cansamos de buscar. Y creemos que aquí con Don Fede ya encontramos algo tan rico o más que lo de allá. No nos cancelen. Este local queda cerca del Metro Portales, en la colonia Zacahuitzco, que es muy tranquila. Por eso, la mayor parte de los clientes son vecinos, que ya ubican este local como uno de los puntos para comer rico y barato en el barrio. Fede, cuéntanoslo todo acerca de la ahogada de Don Fede. ¿Cómo fue que te convertiste en el embajador de la torta ahogada aquí en la ciudad? Yo soy arquitecto y mientras estuve en Guadalajara y en otras partes de la República, me dediqué a mi profesión y a la pintura. Soy aparte artista plástico. Y ya cuando decido venirme de Guadalajara para acá en 1996, decido olvidarme ya de mi profesión y dedicarme a algo que también me gusta mucho, me ha gustado mucho, que es la cocina. Y pensé, bueno, pues unas tortas ahogadas. Pero si pongo un negocio de tortas ahogadas, tiene que ser el mejor negocio de tortas ahogadas. Decidí meter la birria. Y ya de estos dos platillos, la torta ahogada y la birria, nacieron todos los demás platillos, que como yo siempre les digo a mis clientes, es la misma gata, pero revolcada. Este es el platillo Polanco. El detalle de estos platillos, los que te digo que es la gata revolcada, en su gran mayoría fueron creados por clientes de muchos años, porque el doctor Miguel Polanco, un odontólogo, fue el que lo creó y va acompañado de un consomé pequeño de birria. Okay. Son 5 taquitos dorados de frijol, bañados con lo de la torta ahogada. Le pongo birria encima y cebolla desflemada. Después viene aquel que es el mollete tapatío. Este se ve espectacular. Sí, es riquísimo. Es medio pan de la torta ahogada, bien doradito. Le pongo los frijoles que uso para la torta ahogada, la birria, la salsa de la birria y cebolla desflemada. Y este de acá que se ve como... Ese, fíjate que ha tenido mucho éxito. Se llama... Es el sope juliano. Ajá. Ese lo creó un muchacho que se llama Julio. ¿En qué consiste? 2 tortillas con frijoles refritos empalmados. Lo pongo en la plancha que se fría con manteca de cerdo, ya que se dore. Ya que está doradito, le pongo carnitas de la ahogada, que también las frío y eso aumenta su sabor. Le pongo salsa de la birria y cebolla desflemada. ¿Y este? Y este es el bebé de la casa. Es el más reciente. Y está tan rico que la gente quiso que yo le pusiera platillo Don Fede o especial Don Fede. Son 3 tacos de frijoles que yo los realizo y los pongo en la plancha a que se doren con mantequita. Y mientras están dorando, pongo carne de birria en la plancha también para que se fría y se dore. Entonces, ¿qué le hago a la birria? La convierto en birria tatemada, como la de Guadalajara, que es la birria original. Aparte de que la comida es deliciosa, amamos este lugar por la posibilidad de platicar con Don Fede, que es un personajazo del barrio. Amonite es una plataforma en línea dedicada a la divulgación de la ciencia y la cultura, pero sobre todo dedicada a contar historias. A diferencia del típico periódico o blog de noticias, lo que les gusta es narrar relatos fascinantes que le contagian al público esa capacidad de asombrarse con el mundo que nos rodea.
¿Cuál es el cementerio de mascotas más antiguo del mundo? ¿Sabías que hay un día dedicado al infinito? ¿A qué suena la Wikipedia? Sí, ¿a qué suena? Todas estas ideas tan raras guardan detrás de sí una buena historia, contada por Amonite. Las buenas historias también se encuentran en las personas, en los hogares y en la identidad, como en Cuentos desde mi ventana, audiolibro sobre Aide, una niña que cuenta historias para no aburrirse, porque un virus la tiene encerrada en casa. A muchas personas nos va a servir ser tan creativos como ella. Cantan al sol, a las flores y a los insectos que salen de todas partes. ¿Qué estás haciendo? El audiolibro Cazuelas de Sierra y Desierto nos acerca a la gastronomía y la cultura de Coahuila mediante los relatos del papá de Emilia, quien consiente a su hija con dulces de higo, reliquias y otras delicias de la región. Mira, creo que tengo por aquí algo que te puede gustar. A veces, en la rutina del día a día, no nos damos tiempo para reparar en lo inusual o para escuchar esas historias que tienen algo importante que decirnos. Así que si quieres asombrarte un poco más con el mundo, entra a www.amonite.com.mx y sigue también sus redes sociales. Hay dos reyes en verde y amarillo. El uno, Pelé, el astro del fútbol, la perla negra. El otro, supremo, Roberto Carlos, su majestad. Son poco más de 6 décadas de carrera las que Roberto Carlos lleva tras de sí. Una voz mesurada y una serie de letras que han marcado a 6 generaciones de fieles de gran parte del mundo, con la devoción cultivada en su natal Brasil, que ve en él a una de sus mayores celebridades. Llamado O Rei, nacido en Cachoeiro de Itapemirim, al sur de Espíritu Santo, en una familia de padre relojero y madre costurera, a la que inmortalizó con su éxito Lady Laura, Roberto Carlos ha seguido un tránsito que inició en la samba y el bossa nova, pasó por el rock and roll y concluyó en la balada popular. El cantante y compositor pisó su primera escena a los 9 años, en una estación de radio marginal que lanzó un concurso de interpretación en el que ganó el primer premio. Volvió después, a principios de los 60 del pasado siglo, para ser parte de la Jovem Guarda, entonces el movimiento de vanguardia musical brasileiro del que se desprendería en los 70, ya reconocido, para ocupar uno de los mejores sitios de la música romántica del continente. Acompañado siempre, muy de cerca, por su amigo Erasmo Carlos, con quien ha compartido autoría en decenas de canciones, Roberto Carlos ha elevado su repertorio más allá del portugués, ubicándose como un clásico contemporáneo en idioma italiano, francés, inglés y castellano. En este último caso, gracias a los talentos del escritor, adaptador y productor español Luis Gómez Escolar. Más de 600 composiciones han hecho de su majestad un icono de la cultura pop iberoamericana, un referente musical que, presente siempre con una indumentaria reconocida por azules y blancos, en cuestión de ventas y gustos se ha impuesto a, por ejemplo, The Beatles. Si contemplamos que en 1994 el rey logró rebasar la suma de 70 millones de discos vendidos en América Latina, cifra que en total ha llegado a los 140 millones de copias a partir de más de 100 títulos en diferentes lenguas. A sus 80 años cumplidos este abril, la fama de Roberto Carlos concentra lustros de ser leyenda. Su trayectoria de largos homenajes lo ha convertido en una figura omnipresente en la vida cotidiana de su país.
Tus piezas han sido interpretadas por cantantes como María Bethânia, Simone, Caetano Veloso, Gal Costa y Cássia Eller. Cada verano austral protagoniza el especial de fiestas navideñas en la cadena TVO Globo. Canciones suyas como Verde, Amarelo y Camionero se han programado en un único día y solo en Brasil más de 3,000 veces. Ha cantado en vivo para cerca de 700,000 personas en las playas de Copacabana. Se ha hecho un sinnúmero de premios, entre ellos el del Festival de San Remo, 7 Grammys, 27 Press Trophy de la televisión brasileña y el Billboard de música latina. Al parecer, 2022 será uno de sus mejores momentos. Hoy aplazadas por la pandemia, se espera que entonces las celebraciones contempladas por su 80º aniversario se lleven a cabo en diferentes sedes, México incluido. La nostalgia viene a hablar conmigo con la... Antes de la incursión de Saúl Vaz en el mundo del cine, los créditos de las películas eran un momento para comprar palomitas y para acomodarse en la butaca. Pero la llegada del diseñador norteamericano marca un parteaguas en la concepción de los créditos de un filme. Saúl Vaz nace en el Bronx en 1920. Desde pequeño fue muy creativo y pasaba muchas horas del día dibujando. Así que toma clases nocturnas de pintura en la Art Students League en Manhattan y después en el Colegio de Brooklyn. A través de sus maestros y también como autodidacta, asimila los estilos de vanguardia que marcarían su sello inconfundible, el Bauhaus alemán y el constructivismo ruso. 1954 es un año muy importante en su carrera, porque el director Otto Preminger lo invita a diseñar el cartel de la cinta Carmen Jones. El resultado es tan satisfactorio que Vaz es contratado para realizar la secuencia de créditos de la película. Pero fue en el siguiente proyecto de Preminger, El hombre del brazo de oro, en donde Vaz se reveló como un maestro del diseño. A partir de este punto, su estilo se convierte en una suerte de identidad gráfica de décadas enteras de cultura visual estadounidense. Un artista que marcó la identidad gráfica de una era e hizo de los créditos cinematográficos un arte en sí mismo. No me gusta tanto el término artista multidisciplinario. Siento que todavía está como muy plagado de prejuicios, como de capas, pesos de la sociedad y todo esto. Pero creo que sería como la etiqueta como más cercana para describirme ante el mundo, ¿no? O sea que sí necesita como decir, a ver, ¿quién es este, no? Pues artista multidisciplinario. Yo estudié teatro, estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y me especialicé en dramaturgia. Yo siempre quise ser dramaturga. Paralelamente a ella, empecé a hacer dibujos. Siempre me ha gustado dibujar. Entonces ahí digamos que son como mis dos caras principales y así es como aterrizaron. La miniatura, yo citaría a Fiona Apple, que dice, "Give me anything and I'll turn it into a gift". Dame lo que sea y lo convertiré en un regalo. Las miniaturas comenzaron como regalos. Por casualidad eran dibujos pequeños, no tan pequeños como ahora. Y los hacía, eran sobre todo para mis amigues, ¿no? Entonces eran así como cositas muy personalizadas para ellos. Y después una amiga me dijo, deberías de hacer algo más con esto. Y entonces más bien se transformó en un negocio. Me gusta porque tiene que ver con la exploración. Mientras más pequeño sea algo, más detalles debería de tener. Entonces es como un reto un poquito más técnico, tal vez. Empecé a hacer algunos cómics de mi vida personal que se llaman dibujos falsos.
Entonces ahí es donde ya como que conjunta un poco como la narrativa y el diálogo, que sí son como más propios de la escena, con poesía un poco y pues más una representación mía que casi siempre tiene que ser una cosa como bien catártica, ¿no? Creo que tiene que ser así como crudo, honesto y así de, pues ahí les va así lo más feo que me ha pasado, ¿no? Chirrier es algo que yo acabo de abrir justo para separar como las miniaturas de toda la otra cosa que hago. Viene de la palabra chirris, que todos conocemos, que quiere decir pequeño, y pues con el sufijo en inglés er, entonces pues, significaría como más pequeño. Y pues ahí es como donde la gente puede contactarme si quiere una versión miniatura de lo que ellos gusten. La técnica de improvisación con la acuarela es una de las cosas que he estado fusionando con, pues también con el oficio miniaturístico, ¿no? Esta técnica nació de mis inseguridades, porque antes tenía mucha ansiedad social y no podía interactuar con las personas y necesitaba hacerlo en ciertos contextos. Entonces mi manera de romper el hielo era llegar y pedir un vino tinto, pedir un café y meter mis dedos y entonces embarrar así todo eso en mi cuaderno y de esperar a que se seque y luego decirle al otro, oye, mira, ¿qué ves en esta mancha? No, pues yo veo tal, ¿no? Y yo veo este mono, y yo veo este tigre, y yo veo esta cabrita y esta planta. Yo soy Viera Jobliáguina, soy artista multidisciplinaria, dramaturga, ilustradora y creadora. Como otra profunda inmersión en su análisis sobre la antropología del cerebro, Roger Bartra ha escrito Chamanes y robots, reflexiones sobre el efecto placebo y la conciencia artificial. Ensayo publicado por Editorial Anagrama, en el que se explora la extensión de las funciones de la conciencia en las redes culturales que los humanos han tejido en el tiempo, partiendo de la manera en que los rituales influyen en las texturas cerebrales. En dos universos, los rituales del placer y la palabra, y la construcción de una conciencia artificial, cuyas antropologías respectivas son el efecto placebo y el efecto robótico, Bartra aborda los ritos chamánicos, desde sus expresiones antiguas o tradicionales hasta las formas en que se presentan en la medicina moderna. En el núcleo de estos rituales se encuentra un fenómeno, dice el autor, el llamado efecto placebo, que implica una estrecha relación funcional entre los artificios de la cultura y las operaciones biológicas del sistema nervioso central. El volumen abre con un prólogo en el que Roger Bartra explica que mediante ese fenómeno podemos encontrar claves importantes sobre el funcionamiento de la mente humana conectada a la artificialidad de rituales y prótesis de índole cultural. Estas son precisamente las claves que los ingenieros quieren descifrar para intentar que los robots funcionen con estructuras conscientes similares a las humanas. Así que hay cierto paralelismo entre los procesos que desencadena un chamán o un médico en la mente de los enfermos que quieren sanar y los mecanismos que construye un ingeniero para dotar a un robot de algo semejante a la conciencia. Pero hay más. El antropólogo halla en el sufrimiento y el placer dos temas fundamentales: la relación entre el fenómeno chamánico y la robótica. Son páginas sugerentes, planteamientos que encierran una fascinante indagación que va del origen ritual a la inteligencia artificial, todo expuesto con una de las mejores prosas en nuestra lengua. Chamanes y robots es fiel reflejo de la óptica del historiador Rafael Rojas, para quien Roger Bartra es uno de los pocos intelectuales mexicanos que, en el medio académico de las ciencias sociales, ha logrado dialogar consigo mismo, desdoblándose en autor y crítico, escritor y lector, sujeto y objeto de su permeable meditación antropológica.
La noche chilanga no sería lo mismo sin este lugar, en el que el new wave, el gótico, el post-punk y otros géneros musicales alternativos unen a una gran diversidad de personas. El Real Under está estrenando locación al sur de la ciudad, donde pueden aplicar como nunca su filosofía autogestiva con una gran cantidad de talleres, actividades culturales y, por supuesto, sus clásicas y tan queridas fiestas temáticas. Las actividades empiezan cuando aún hay luz del día, en la tarde. En el taller de acuarela se aprenden varios trucos para dominar esta técnica y lograr imágenes impresionantes como las que las y los alumnos estaban pintando. Pues antes de que platiquemos sobre la nueva etapa del Under y la nueva locación, ¿cómo nació ese lugar y ese concepto? Estuvimos involucrados desde los 80, finales de los 80, algo así, con mi familia, mis hermanos mayores y así, en el punk, en el gótico, en la vida alternativa. Vaya, andábamos hasta en patineta y todo ello. Eran tiempos difíciles, ¿no? Nos interesó mucho el aspecto de no solo la música, no solo la estética, no solo arreglarte y escuchar música ruidosa o extraña, sino qué proponía por ahí atrás, ¿no? Qué había de cultural, qué había de político, qué había en todo ello, y eso queríamos reflejarlo también. Pero el mayor problema que nos enfrentábamos siempre era tener un espacio propio, siquiera para juntarnos, para organizar. Al final encontramos un lugar en el centro, el lugar tuvo que cerrar y nos mudamos a la Roma, un lugar que era una casa encantadora. Una semana después de que nos cayó el confinamiento, era cuando íbamos a abrir acá, esta nueva locación en División del Norte. Cuando tú asistías al Under de Monterrey 80, vivías una magia, y ahorita esta magia se ha exponenciado 10 veces más, ¿no? Locación más grande, más talleres, más ambiente, más música, y estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo ahora. En la azotea hay clases de artes marciales y defensa personal. Esta la estaba impartiendo Hugo Lezama, campeón de Jiu-Jitsu, rankeado entre los mejores. En el taller de accesorios Steampunk se puede aprender a elaborar indumentaria que, además de lucidora, es muy práctica. En la clase de baile rockabilly, hasta yo, que soy un tronco, me moví un poquito. También hay un espacio de exhibición para artistas emergentes. En este nuevo espacio, el Under se abre a personas de todas las edades, como estas niñas que estaban tomando la clase de danza aérea. ¿Cómo ha sido la relación con Coyoacán? Hay una tradición. Tocadas punkis alrededor de toda la parte del sur eran así gloriosas, ¿no? Tocadas de 500, 700, unos slams brutales, violentos que estamos acostumbrados, y la comunidad nos ha visto muy bien. Por aquí hemos hecho por ahí algo de labor social, e incluso los negocios nos dicen ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Porque a ellos les va bien, ¿no? Desde la gente que vende tacos, desde la gente que está en las tiendas y todo ello, llevamos una absoluta buena relación. El Under es un espacio seguro y verdaderamente incluyente, construido y concebido desde abajo, donde la fiesta y el goce también son políticos. Ya sea en las calles de la Ciudad de México o en la comodidad de tu casa, Itinerario trae las mejores sugerencias para aprovechar el tiempo libre. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones.